Bien, el objetivo de este vídeo es conseguir un pequeño ahorro en nuestra factura de la luz. Para ello lo que vamos a hacer va a ser comparar diferentes tarifas que nos proponen diferentes empresas y comercializadoras eléctricas en España, ¿vale? Al final lo que queremos hacer es comparar diferentes tarifas y en base a nuestra situación personal saber escoger o saber elegir cuál es la más óptima para nosotros, cuál va a ser la de un precio más bajo y por lo tanto con la que vayamos a tener un mayor ahorro. Antes de empezar con el vídeo propiamente dicho, donde veremos las diferentes tarifas en las páginas web de las empresas, introduciremos la información en Excel y realizaremos diferentes cálculos, quiero enfatizar que es muy importante entender bien la factura de la luz y sobre todo darse cuenta de dos conceptos fundamentales, que son, uno, el concepto de potencia contratada. La potencia va a ser un gasto fijo. Nosotros contratamos un número de kilovatios y digamos que estamos contratando la disponibilidad. Es lo que se conoce en España como que no te salten los plomos, ¿no? Entonces, tú a mayor disponibilidad, mayor kilovatios tendrás de potencia y mayor pago o mayor gasto será. Eso hay que entender que es un gasto fijo, es decir, aunque nosotros consumamos 0 kilovatios a la energía, vamos a tener ese gasto de potencia porque estamos pagando, digamos, la disponibilidad. Sin embargo, el otro término y concepto fundamental, hemos hablado de término potencia, está el término energía. Este término energía sí que va a ser lo que consumamos. Entonces, ahí es donde tendremos que darnos cuenta qué tarifa nos viene mejor sobre esa variabilidad de nuestro consumo, ¿vale? Entonces, tenemos el término potencia, que va a ser un gasto fijo, se paga disponibilidad, y el término energía, que ahí sí que es donde también podremos ahorrar en base a nuestros hábitos, ¿vale? Vamos a analizar dos tipos de tarifas. Las tarifas fijas, en las que el consumo de energía y lo que se paga por consumir la energía no hay discriminación horaria, es decir, pagamos un mismo precio a lo largo de todo el día por el mismo consumo de energía, ¿vale? Lo que es conocido una tarifa fija, es decir, el precio de la luz, el precio de la energía que consumimos es constante a lo largo de todo el día, ¿vale? Las 24 horas del día. Y luego está lo que se conoce de tarifa de discriminación horaria, que vamos a analizar la tarifa en tres zonas, tres horarios, las conocidas como Valle, Llana y Punta, y ahí sí que depende a qué hora consumamos, el precio será uno u otro. Luego, atendiendo a esto, vamos ahora a pasar a comparar las diferentes tarifas de las diferentes empresas y volcarlo todo en Excel para ver cuál es, en base a nuestra situación personal, lo que mejor conviene. Vamos para allá. Bien, vamos a empezar entrando en las diferentes páginas web de las empresas que vamos a comparar y volcando la información que es necesaria en un Excel para poder realizar nuestro análisis, ¿vale? Las empresas que vamos a comparar van a ser Iberdrola, Endesa, Naturgy, Total Energies y Plenitude, ¿vale? Esto vamos aquí a comparar las tarifas fijas. Luego en las tarifas variables simplemente utilizaremos las tres primeras, ¿vale? Iberdrola, Endesa y Naturgy. Entonces, ¿qué información necesitamos? Pues necesitamos encontrar la tarifa, que va a ser tarifa fija, ¿vale? Entonces entramos aquí en luz, yo la tengo, pero le damos a todos los planes, miramos un poco la información de los planes y nos damos cuenta aquí que en precio fijo, que es lo que queremos, y dentro del precio fijo, ¿vale? Si no tienes horarios fijos, es tu plan online, ¿vale? Entonces le damos a saber más. Y aquí vamos a ver, esto lo estoy haciendo en la primera empresa, luego en las demás ya simplemente me incorporé directamente que ya tengo las pestañas preparadas, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que hacer es, pues, ver toda la información. Entonces vemos que tenemos un precio de energía consumida, que nos dicen que son 24 horas, y el precio por potencia. Entonces, esto lo que vamos a hacer va a ser volcar esta información en un Excel, ¿vale? Yo tengo aquí un Excel donde he ido volcando la información y como veis, ¿qué estoy poniendo? Pues estoy poniendo el término potencia punta y el término potencia valle, ¿vale? Esa potencia que nosotros contratamos, esa disponibilidad, se hace una discriminación por si es punta o si es valle y nuestro consumo, ¿vale? La energía en euros. Estos serán esta información. Luego aquí veis que tenemos las empresas que vamos a analizar. Nuestro objetivo va a ser estimar el gasto en euros, el gasto mensual sin contar impuestos, ¿vale? Y esta información que necesitamos es, claro, dirás, ¿cómo sabemos cuánta potencia estamos contratando? Pues hemos estimado, ¿vale? Vamos a estimar que vamos a contratar 4 kilovatios, ¿vale? De potencia, tanto en valle como en punta. Vamos a contratar la misma cantidad de kilovatios a cualquier hora. Entonces va a ser 4 kilovatios. Y el consumo mensual
he buscado cuál es el consumo medio según el INE en un hogar español, y el consumo medio mensual en un hogar español es en torno a 270 kilovatios hora, ¿vale? Entonces, en nuestro cálculo vamos a poner ese valor. Luego ya veremos que jugando con estos valores, pues va a cambiar qué empresa va a ser, digamos, la mejor o la peor en estos casos, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho aquí? Pues como veis, he rellenado el término de energía consumida porque tenemos en kilovatios hora, ¿vale? Aquí veis que lo he rellenado, he cogido 5 decimales. Y aquí en precio por potencia y punta y valle, aquí veis que yo he indicado que es día, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en otras empresas, en vez de dar la potencia, el precio del euro kilovatio día, nos da euro kilovatio año. Entonces tendremos que dividir entre 365. En este caso nos dan al día, que yo es la información que quiero recoger. Luego la pongo directamente, ¿vale? Esta sería la punta y esta sería la valle, como veis aquí, ¿vale? De hecho, si cogemos algún decimal más, ¿vale? Ahí está. Que quería ver 5, ¿vale? Veis cómo es el precio exacto que pone aquí, ¿vale? Como cojo 5, pues aquí he redondeado y aquí he puesto el 5, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos rellenado esto, es importante ver que la potencia es día, ¿vale? Ya voy a decir, que mirar aquí en la siguiente, veis cómo nos lo va a poner, veis que es mucho mayor. Y si vemos aquí, es porque es al año, ¿vale? Luego volvemos. Pero es importante que sea al día, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿cómo creéis que vamos a hacer el cálculo de nuestro precio, de nuestra estimación del gasto mensual? Pues bien fácil, va a ser coger la potencia que tenemos contratada por lo que nos vale cada kilovatio al día. Entonces, aquí está la fórmula completa, ¿vale? Tendremos el precio de nuestra potencia por la potencia que contratamos, y como aquí hemos mensual, vamos a poner 30 días. Aunque haya menos que tengan 31, 28, 30, etcétera, como nosotros simplemente para comparar, pues cogemos en todos 30 y ya está. Va a ser no va a estar sesgado, sino que va a ser una buena comparación. Entonces, aquí lo que hago, yo digo, venga, cojo lo que me vale cada kilovatio, los euros de cada kilovatio de potencia contratada por los 4 que contrato, que quiero disponibilidad, por 30 días. Y luego con la potencia valle lo mismo. El precio de cada kilovatio al día de potencia valle por la potencia de contrato por los 30 días. Y luego simplemente será más, ¿vale? Esto es nuestros gastos fijos, porque es la potencia, y nos queda más, ¿vale? La energía, que es lo que nos vale cada kilovatio hora de energía por el número de kilovatios hora que consumimos al mes, que es 270. Entonces, haciendo eso, tenemos nuestra estimación de gasto mensual, ¿vale? ¿Qué es lo que he ido haciendo aquí? Pues lo que he ido haciendo es para las diferentes empresas, ¿vale? Si nos vamos a Endesa, ¿vale? Encontramos que está la tarifa también fija. He ido haciendo lo mismo. Veis que el término de energía es este, que es el que he rellenado aquí. Veis que el término de potencia viene en años, lo que os dije, nos pone kilovatio año, no kilovatio día. Luego aquí lo que he hecho es, como bien veis aquí, coger este valor y dividirlo entre 365. Y en Valle lo mismo, coger este valor y dividirlo entre 365. Y aplico al final la misma fórmula, ¿vale? Entonces, tendremos la estimación también de Endesa. Como la potencia estamos considerando todas igual y el consumo también, para poder realizar una buena comparación, pues ya tendríamos también la estimación de Endesa. Si vamos a Naturgy, aquí lo tenemos, tarifa por uso luz, tenemos lo que vale la energía, que es esto de aquí, y punta y valle, que nos va a poner al día, es decir, nos va a poner el dato como Iberdrola. Endesa nos hablaba de kilovatio año, pero aquí también nos habla de kilovatio día. Luego aquí veis cómo es este dato y el 0033 es este dato. Si nos vamos a Total Energy, buscamos la tarifa también plana, ¿vale? Y aquí tenemos valores. Aquí nos hace una distinción también de potencia. Como estamos contratando 4, estaríamos en este registro de aquí, porque no superamos los 10. Entonces, la potencia cobran la mismo la punta que la valle, no hacen distinción, por eso veis este valor. Y el término de energía, pues 0,119, que es lo que veis aquí, ¿vale? Como he decidido coger 5 decimales, pues añado los ceros para ser consecuente y ser por estrictos y rigurosos, ¿no? Y luego plenitud, que es el último. Aquí tenemos el consumo de energía, que es lo que estáis viendo aquí. Y aquí tenemos la potencia, tanto punta como valle. Vuelve a estar en kilovatios días, luego no hay que hacer ninguna transformación. La única transformación que hemos tenido que hacer es en Endesa,
que es lo que nos hablaba de kilovatios año. Entonces, una vez que tenemos esto, y recuerdo cómo se hacía el cálculo de la estimación en euros, que era, cogemos lo que nos vale la potencia punta cada día, cada kilovatio al día por los kilovatios que tenemos contratados y por 30 días que tiene un mes. Hacemos lo mismo para potencia valle. Cogemos el precio de cada kilovatio al día de la potencia valle por los 4 kilovatios que queremos contratar por los 30 días. Eso es la parte fija. Eso es, aunque consumamos cero, va a ser un gasto que vamos a tener. Pero luego, como estamos estimando, es nuestra hipótesis de que estamos consumiendo 270 kilovatios hora mensual, este es el precio de cada kilovatio hora, pues multiplicamos esto por 270 y se lo sumamos a la parte fija que es la potencia y es lo que nos da este valor, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo que a día de hoy, para esta contratación, 4 kilovatios, esta disponibilidad y este consumo, la mejor tarifa es Plenitud. Es la mejor tarifa, seguida de Naturgy, Iberdrola, Endesa y Total Energies, que sea la peor. Aquí luego se puede jugar, es decir, aquí decimos, vale, y si en vez de 270 consumimos 400, pues lo actualizaríamos y vemos que sigue siendo Plenitud la mejor, Naturgy la segunda y Iberdrola la tercera. No ha habido ningún cambio, ¿vale? Pero, ¿y qué pasa si cambiamos la potencia porque queremos 8, queremos mucha disponibilidad? Pues si queremos 8, vemos que Plenitud sigue siendo la mejor, Naturgy e Iberdrola. No hay grandes cambios. ¿Y qué pasa si cambiamos la potencia en 8, pero también el consumo como antes y ponemos 400? Pues vemos que sigue siendo Plenitud también. Luego, aquí se pueden ir jugando según las diferentes situaciones personales, pero vemos que Plenitud parece que tiene una gran ventaja comparativa a fecha hoy de 15 de marzo en su oferta energética, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer esto como lo hemos hecho, ordenado, sacando los diferentes precios para obtener una estimación? Porque si veis, nos ponemos a mirar cada registro, no hay ninguna empresa que sea la mejor en cada cosa. Es decir, si veis la potencia punta, que sería aquí, la mejor es Plenitud. Pero si veis la potencia valle, Plenitud es la penúltima. Es decir, Naturgy, Endesa e Iberdrola son mejores que Plenitud en esa potencia valle. Sin embargo, en energía, Plenitud vuelve a ser la mejor. Entonces, necesitamos hacer una estimación global para saber cuál es la mejor compañía. Porque si nos fiáramos simplemente de ir mirando el mejor de cada cosa, nos volveríamos locos y no podríamos sacar de hecho ninguna conclusión, ¿vale? Luego, por eso es importante hacer estas cosas que sean dinámicas y realizar una estimación con sentido común, que ya veis que es un cálculo sencillo, la parte fija de potencia más la parte variable del gasto y del consumo energético, ¿vale? Luego os anticipé que para Iberdrola, Endesa y Naturgy iba a hacer una comparación de las tarifas variables, ¿vale? ¿Qué he hecho aquí? Aquí lo que he hecho es, estoy aplicando ya tarifa de discriminación horaria, luego vamos a distinguir el periodo, el consumo en hora punta, en hora valle y en hora llano, y lo que vamos a hacer es intentar estimar a nivel variable cuál sería la mejor empresa, ¿vale? Aquí voy a coger simplemente Iberdrola, Endesa y Naturgy, ya que eran las que mejor datos tenían en su página global, y aquí lo que hago, ¿vale? Voy a poner otra vez el Excel. Aquí lo que hago, ¿vale? Es, voy a la tarifa variable, ¿vale? Entonces, vengo aquí, en Iberdrola se llama el plan online 3 periodos, y aquí en más información veo que ya tengo el precio de la potencia, entonces lo voy poniendo, ¿no? Potencia punta, que es este, y potencia valle, ¿vale? Esto es igual, otra vez, vamos a pagar por kilovatio al día de disponibilidad de la potencia que queremos, que va a seguir siendo 4, ¿vale? El consumo también va a seguir siendo 270. Simplemente aquí quiero que entendáis que en vez de... Lo único que cambia es que el precio de la luz no es igual a las 24 horas del día, sino que a diferentes horas va a tener diferentes precios. De hecho, es lo que veis aquí, ¿vale? El periodo valle se considera de lunes a viernes de 12 a 8 de la mañana y los fines de semana. El periodo de llano, lunes a viernes de 8 a 10, de 2 a 6 y de 10 a 12. Y el periodo punta de lunes a viernes de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche, ¿vale? Estos son las discriminaciones horarias. Entonces, en cada uno de esos tramos, de esos horarios, la luz tendrá un precio u otro, el consumo energético, cada kilovatio hora, que es lo que nos indican aquí, ¿vale? Entonces, veis que aquí simplemente yo hablaba de energía, pero aquí desgloso esta energía en 3, energía valle, energía llano y energía punta. Y voy añadiendo por la información que me dan, ¿vale? Este 0098, este 013 y este 018.
Lógicamente, Valle va a ser lo más barato, Llano en medio y Punta lo más caro. Esto al final es porque es cuando más suele estar muy relacionado realmente con las grandes empresas. Es decir, al final hay disponibilidad, hay tramos horarios en el que las empresas realizan un gran consumo energético, también en los hogares. Entonces, se intenta poner más cara a la luz, penalizar, digamos, ese consumo en esos horarios para evitar sobrecargas en el sistema, etcétera. Lo que al final quieren es repartir un poco el consumo a lo largo de todo el día, que no haya tantos picos y valles en la propia, en la propia demanda de los recursos energéticos, ¿vale? Para Endesa haré lo mismo, vendré aquí y sacaré los mismos datos. Aquí vemos que está otra vez, recordad que Endesa nos daba la potencia en kilovatios año, luego aquí lo que hago es otra vez dividido entre 365 y los términos de energía, pues aquí está el Valle, el Llano y el Punta, que es lo que veis recogido aquí, ¿vale? Y en Naturgy, en esta tabla nos ponen las tres cosas, lo mismo, es esta, anoche luz. Vemos aquí los tres tramos de energía, que son los que veis recogidos aquí, ¿vale? Están al revés ordenados, pero son estos de aquí. Y luego, pues el punto del valle que nos dan el día y no hay que hacer ninguna transformación, ¿vale? Entonces, volviendo sobre el Excel, aquí, claro, necesitamos realizar otra hipótesis, que es, vale, sabemos que el precio de la luz cambia con discriminación horaria, es decir, en diferentes horas vamos a tener diferentes precios, pero necesitaremos dar una estimación de qué porcentaje de nuestro consumo está dentro de cada franja, o sea, dentro de cada una de las tres franjas. Entonces, yo he puesto esta estimación, ¿vale? Viendo los horarios que os he dicho antes, yo considero que un 30% de tu consumo puede ser en horario valle, de lunes a viernes son horas un poco raras y peculiares, pero es todo el fin de semana, que muchas veces por motivos laborales es cuando podemos hacer más tareas de casa, como poner lavadas, etcétera. Entonces considero un 30% en valle, un 30% en llano, que son horas ya más adecuadas de lunes a viernes, y un 40% en punta, que son las horas que normalmente estás más en casa, pero realmente luego también está un poco sesgado, porque muchas personas también están en el trabajo. Luego realmente en casa no están consumiendo tanto. Entonces, bueno, yo he hecho un poco un 30-30-40. Aquí podéis ir jugando, lo vamos a ver. Dependiendo de cómo vayamos jugando, pues vamos obteniendo unos resultados u otros. Claro, ahora, ¿cómo calculamos la estimación en euros sin impuestos? Pues antes recordar que lo que hacíamos era calcular el coste fijo, que es el precio de la potencia punta por la contratación de potencia por los 30 días, lo mismo con la valle, y antes simplemente lo que hacíamos era cogíamos el precio de la energía por lo que consumíamos. Ahora hay una diferencia, ahora tenemos que hacer para cada tramo un precio con su correspondiente ponderación. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy haciendo lo mismo. Cojo la potencia punta, lo multiplico por 4 que tengo contratado por 30 días. Cojo la potencia valle, lo multiplico por 4 que tengo contratado por 30 días, ¿vale? Los precios. Y luego viene el tramo variable, el tramo de nuestro consumo. Y ahora lo voy a decir, no tenemos simplemente un precio al que la luz va a valer a ese mismo precio el 24 del día. No, ahora tenemos diferentes tramos horarios. Luego tenemos que hacer lo que vale en este tramo, en el tramo valle 009, por el consumo mensual, pero por la ponderación correspondiente. Es decir, nosotros estimamos que vamos a consumir un 30% de esos 270 en periodo valle. Luego haremos el 009890 por 270 por 0,3. Y ese va a ser nuestro gasto en periodo valle, ¿vale? En etapa valle o en el tramo valle, como queráis llamarle. Y lo mismo va a ser para llano. Cogeremos, ¿vale? Pues que es esta parte de aquí, ¿vale? B4 por G2 por G8 más B5, que es el llano, por G2, que es el consumo, pero por G9, que es la ponderación correspondiente. Y lo mismo con la punta. El precio de lo que vale la punta por 270, que es G2, por G10, que es 0,4. Entonces, en base a eso, realizamos los mismos cálculos para Endesa y Naturgy y nos da que a día de hoy Iberdrola para estos valores tiene una tarifa más competitiva, nos saldría mejor en nuestra situación personal a nivel variable de las tres empresas sería Iberdrola. Si comparamos con la tarifa fija, vemos que Plenitud fijo y Naturgy fijo están por debajo del precio de Iberdrola variable, ¿vale? Estamos 44 euros, 49 en fijo y en variable tendríamos 50. Luego parece que realmente no lo está compensando mucho, pero aquí podemos realizar por diferentes comparaciones y también podemos jugar un poco con estos datos, ¿no? Lo mismo. ¿Qué pasa si consumimos 400? Pues si consumimos 400,
vemos que Iberdrola, perdón, sigue siendo la mejor. Y si aquí ponemos también 400, vemos que la mejor es Plenitude con 57 y aquí la mejor es Iberdrola con 68. Luego tampoco estaríamos mejorando la tarifa variable respecto a la plana para ese consumo, ¿vale? Podemos también jugar con las potencias de nuevo, poniendo aquí 8 y 8, por ejemplo. Y vamos a ver qué pasa. Pues sigue siendo Iberdrola y con mayor diferencia. Con mayor diferencia porque justamente en las potencias es donde vemos que Iberdrola es más competitiva. Justamente la potencia es Iberdrola la mejor entre las tres. Luego todo lo que sea subir la potencia va a ser que Iberdrola en este caso sea aún más competitiva. Y luego también podemos jugar con los tramos horarios, como decía. ¿Qué pasa si nosotros consumimos un 50 en valle, un 30 en llano y solo un 20 en punta? Pues vamos a ver. Pues aquí vemos que Iberdrola sigue siendo la mejor, aunque Naturgy le recorta. Naturgy le recorta. Vale. Esto voy a dejarlo como antes, simplemente por dejarlo bien. Y ahora quería hacer un último análisis, y ya con esto terminamos el vídeo, que es aquí, la parte de extra, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Claro, vosotros os podéis plantear, ¿va a llegar? Esto es una idea, ¿vale? Os podéis plantear, ¿va a llegar algún consumo para el cual Iberdrola deje de ser la mejor compañía en este análisis? Pues lo podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con esto, ¿no? Hacemos un consumo, por ejemplo, de 200 a 600, ¿vale? De 5 en 5, hacemos esta especie de distribución en consumo con salto de 5 en 5 entre 200 y 600, ¿vale? Y calculamos para estos consumos los diferentes precios que tendrían ambas empresas, ¿vale? Arrastro y simplemente me hago un gráfico en Excel. ¿Qué veo? Pues que Iberdrola, como bien veíamos aquí, ¿vale? Iberdrola es la mejor, ¿vale? Pero llega un momento en el que Natur y Iberdrola convergen. Es decir, ambas serían igual de buenas. De hecho, el gráfico no podemos distinguir quién sería mejor ahí, pero si nos vamos a los datos, ¿vale? A consumos aquí finales de 600, vemos que Iberdrola, que es la J, y Naturgy, que es la L, son prácticamente iguales. De hecho, vemos que Naturgy ya ha adelantado a Iberdrola, ¿vale? Le adelanta justamente aquí, en 595. En 590 vemos que Iberdrola sigue siendo más barata que Naturgy. Sin embargo, en 595 kilovatios hora, ya Iberdrola es más cara que Naturgy. Esto se debe pues a los diferentes precios, a los diferentes datos que tenemos aquí, ¿vale? Dependiendo ese consumo que afecta a estos datos de aquí, pues llega un momento de que pueda haber cambios en el ranking. Y aquí lo hemos visto. Iberdrola es la mejor, pero llega un momento que aunque sea por poco, en 595 kilovatios hora mensuales de consumo, Naturgy le adelanta, ¿vale? Entonces, simplemente quiero mostrar esto como idea y como análisis que a nivel personal se puede hacer, de decir, vale, estoy consumiendo esto, pero ¿y si consumo otra cosa? ¿Cuál sería mejor? Pues para eso se puede hacer estas interpolaciones, estos gráficos y sacar las conclusiones oportunas. De hecho, veis aquí una representación lineal claramente exacta. ¿Por qué? Porque al final estamos cambiando el consumo está multiplicando en la fórmula. Entonces, cuando amplía el consumo, simplemente va a ser va a tener una relación lineal, ¿vale? Entre la variable consumo y la variable precios. Entonces, nada, simplemente mostrar eso, cómo podemos realizar una comparación en nuestra tarifa fija de la luz, cómo podemos realizar una comparación en nuestra tarifa variable, recordando la importancia de saber un poco nuestros pesos personales en los diferentes tramos del día, y cómo podemos dar un análisis aún más allá y ver qué otros factores, como el término del consumo, yo lo he hecho a nivel consumo, pero también se podría hacer con el término de potencia, con cualquier variable que entre dentro del modelo, y ver qué pasaría cuando una sube, la otra baja, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo. Sobre todo importante saber diferenciar término potencia, que va a ser un gasto fijo, aunque consumamos cero energía, y término energía, que ahí sí que es más donde nuestros hábitos pueden realizar y pueden dar lugar a un ahorro, y luego por las diferentes tarifas que existen y saber un poco comprender las tarifas de la luz, comprender las diferentes tarifas y saber compararlas, y también tener mucho cuidado con las unidades, ya que algunas empresas nos hablan de, en la potencia, por ejemplo, lo que nos vale en euros el kilovatio día de esa disponibilidad, otras en kilovatio año, y debemos pasarlo todo a las mismas unidades para que sea un cálculo homogéneo y una comparación correcta.
Así que nada, espero que os haya gustado.